¿En qué país nació el bolero, la bachata y la salsa? ¿Y realmente eso es importante? Pues te lo vamos a explicar aquí hoy en Vistazo al Mundo, que hoy será musical. La música popular caribeña está llena de historias, de mitos, de debates, de quién inventó tal género, dónde fue la primera vez que se cantó tal o cual. Así que hoy vamos a hablar sobre esos temas y realmente analizar si son importantes. Y para eso he traído a un invitado de lujo, que es un gran amigo, el doctor José Antonio López, que es músico, compositor, arreglista, bailador, pero sobre todo musicólogo, es experto en música y en historia de la música. Así que les presento a mi amigo y colega profesor José Antonio López. Encantado, Jorge, de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar con tu público, contigo, compartiendo, conversando sobre este tema que nos apasiona tanto. Gracias, José, por estar aquí con nosotros. Bueno, pues vamos a comenzar con uno de los géneros más populares del Caribe y de toda América Latina, que es el bolero. ¿Qué es lo que realmente para personas que no son músicos, que no son expertos en todas estas cosas, qué es lo que quiere decir cuando uno escucha un tema y dice, eso es un bolero? Mira, lo primero que te digo, dos definiciones te puedo decir. La primera, un poquito más amplia, que el bolero es el sueño de Bolívar. Es la unión de la América Latina unida. Y me refiero a unida en algo, es único, me refiero a unida en la emoción. Los latinoamericanos realmente escuchamos Bésame mucho o escuchamos Obsesión de Pedro Flores. El latinoamericano no le interesa quién es el compositor, porque lo sienten de ellos, se emocionan como si fuera de ellos. Como si, ¿Y le interesa dónde se no le interesa, o sea, nos emocionamos, lo cantamos, lo vivimos y pensamos que el compositor quizás hasta es de nuestro barrio, de nuestro pueblo, y es de otro país. Tenemos, qué sé yo, ejemplo, Lucho Gatica desde Chile cantando repertorio puertorriqueño, por ponerte un ejemplo, ¿verdad? Felipe Pieriela en Venezuela también, los Tres Haces, Puerto Rico abonando, inyectando repertorio por medio de nuestros compositores, Rafael Hernández, Pedro Flores, Bobby Capó, es todo una unión latinoamericana, pero es una unión emocional. Y eso lo hace distinto a todo lo demás. Así que esa es como la primera gran definición que te puedo decir del género y por eso tiene tantos puntos de vista, de análisis, de estudio. Por eso hay tantas publicaciones, tanta bibliografía sobre el bolero. Pues fíjate, ahora que dices emocional, te hago una anécdota. Una vez tuve un amigo que vino de Colombia a visitar Puerto Rico y él insistía en que lo llevara al Viejo San Juan. Claro. Y cuando fuimos al Viejo San Juan, él lloró. Claro. Porque él de niño, su madre le cantaba ese tema y él estaba emocionado de por fin, era una de las cosas que quería hacer en su vida, poder llegar al Viejo San Juan. Te digo, los mexicanos, por medio de su maravillosa tradición de los mariachis, cantan más en mi Viejo San Juan que los puertorriqueños. Ya es un estándar. Y el lamento borincano lo cantan en muchos sitios. En otros países nos cantan más que nosotros mismos y así sucesivamente, ¿verdad? Claro. En Ecuador, por ejemplo, nuestro juramento de Benito de Jesús es un segundo himno nacional y por ahí podemos seguir. O sea que esa es como la primera gran definición del bolero, la primera reacción bonita que te puedo decir de lo que ha sido el bolero. Ahora, por otro lado, te puedo entonces hablar como músico. ¿Qué es el bolero musicalmente hablando? Mi respuesta puede ser cómica. El bolero es, para mí, una blanca con dos negras. Y no me refiero a mujeres, a una figuración rítmica. Y me refiero al bajo. Una blanca con dos negras, ese es el patrón rítmico del bajo. Luego evolucionó, negra puntillo corchea, negra, negra. Pero tú escuchas ese ritmo y ya, no importa si es un tempo súper lento, un tempo más rápido o el bolero rítmico. Hay distintos tipos de bolero. Pero cuando tú escuchas eso, esa es la respuesta más sencilla. Y te lo digo sencillo porque ese es nuestro trabajo en la universidad como profesores. Es lo complejo, como nosotros, la intelectualidad, ponerla al servicio de poner lo complejo, ponerlo sencillo para nuestros estudiantes o para los que les hablamos. Así que es eso, un bolero es un género musical del Caribe y del Caribe, obviamente Puerto Rico, Cuba, Dominicana y Yucatán, ¿verdad? Que también es Caribe, y que se distingue por eso, por tener esa base rítmica. Luego hablamos del texto. Ahorita más adelante, si te parece, podemos hablar del contenido poético, claro, de la letra, del texto. Claro. Eso lo podemos hablar después. Pero con eso podemos hacer una pequeña introducción de que ahí está, ese es el género del bolero emocionalmente que nos abraza y nos une a todos.
Pero fíjate, yo he escuchado y he visto, he leído en sitios que dicen que el primer bolero de la historia se llama Tristeza. Sí. Es un tema escrito en el siglo XIX. Y hay gente que, pues, que dice que no, pero ¿qué tú opinas? ¿Se puede decir que eso es un bolero? No. ¿Ese es el primer bolero? No, no lo es. Mira, es algo, te voy a hablar en primera persona. En el año 1989, yo era estudiante del conservatorio, llegó a Puerto Rico un libro maravilloso que se llama 100 años de bolero, de Jaime Rico Salazar. Y en ese libro se plantea, nos enteramos de que Tristezas de Pepe Sánchez se ubica como el primer bolero de la historia en el año 1883. 1883 es un año bien lejano para el bolero. Lo que crea uno como estudioso, wow, qué interesante, tan temprano. Pero ¿qué sucede? Que en el libro se acompañó una partitura de Tristeza. Yo recuerdo llevar esa partitura corriendo a mi maestro y querido amigo, Amaury Veray. Amaury se sienta en el piano, yo en la guitarra clásica, leemos Tristeza y nos dimos cuenta que no. Es una composición binaria, tiene 16 compases en cada una de las secciones, pero está escrita en 2x4 y suena exactamente igual a la música que se hacía en Cuba en ese periodo, en el 1883. Que no era bolero. No, claro, no es bolero. En el siglo XIX en Cuba tienen dos grandes maestros de música maravillosa. Manuel Saumel con las contradanzas y luego el padre del nacionalismo cubano en el siglo XIX, Ignacio Cervantes, con sus famosas danzas cubanas. Danzas cubanas prácticamente iguales a las danzas que hizo Manuel Gregorio Tavares y Juan Morel Campos en Puerto Rico. Es paralelo, se está dando un fenómeno musical igualito, tiene las mismas características, tiene un personaje principal, Luis Moro Gottschalk, que llega y crea la influencia de los dos países. O sea, la música que se hacía en Cuba, música hermosa, pianística. En Europa en ese mismo momento se está viviendo el romanticismo musical europeo. Son las contradanzas primero, pero la danza cubana de Ignacio Cervantes. Tristezas es una danza cubana en el mismo estilo de Ignacio Cervantes. ¿Qué sucede? Al tocarla, tú dices, pero qué raro, ¿por qué se atribuye que esto es un bolero? Porque yo lo he escuchado tocar en bolero. Claro, pero Como aquí voy. bolero. Tengo otro dato personal. Es que pasan los años, Jorge, y cuando doy mi primer viaje a Cuba, de muchos viajes que he hecho a Cuba, a Santiago de Cuba, en la Casa de la Trova, escucho entonces a Almenares, Alejandro, tocando Tristeza, entre todo el repertorio de Cindo Garay y todo. Y cuando lo tocan, la trova tradicional, me despierta el interés que lo están tocando en 2x4 y lo están haciendo en el estilo de danza cubana de Ignacio Cervantes. No solamente él, que estamos hablando, si lo hace él, estamos hablando que estamos llegando a la fuente primaria, a la vena abierta de la trova tradicional cubana, porque ese muchacho, él se cría con Cindo Garay, se cría con todo. Y entonces, sucesivamente, cuando veo a los trovadores cubanos cantan Tristeza, al igual que la música de Cindo Garay, la cantan en el estilo propio de la época, que no es en bolero. Y entonces, ahí me di cuenta que inadvertidamente ha sido una gran ola, un gran error atribuir que musicológicamente hablando, la partitura no es un bolero, ni la fuente primaria de referencia, que son los intérpretes tradicionales, no lo hacen como bolero, que se ha cometido un error. ¿Cuál es el error? El error que ha sucedido todo el tiempo después. Es que otro género en América Latina, el bolero fue tan fuerte como género después del tango, que todo se canta a tempo de bolero. O sea, que otras personas lo cantaron como bolero. Claro. Y entonces la gente que lo escucha dice, ¿cuándo se escribió ese tema? Exactamente. Pues se escribió en el 1883, por lo tanto, pues ese es Ese el fue primer bolero. bolero. Ahí es que está el error. Pero originalmente no se escribió como bolero. Exactamente, Jorge. Lo comprendes muy bien. Es bien sencillo. O sea, en Puerto Rico en el año 1952, la canción más famosa de Puerto Rico, verano de 1952, el acontecimiento más importante de Puerto Rico en el 52, no fue político, fue cultural. ¿Cuál fue? El trío Los Antares. Miguel Alcaide y Rafael Charón en los requintos, Sotero Collazo en la guitarra, Felipe Rodríguez cantando La Última Copa. La Última Copa. En un disco de dos caras. La Última Copa por un lado, por el otro lado Golondrina Vejera. Eso es un bolero. La Última Copa es el acontecimiento cultural y de país, de emoción de país. Sucede poquito antes del 25 de julio del 52 con el establecimiento del Estado Libre Asociado. Esa es la verdad. Y permanece en la emoción de puertorriqueño por décadas. Y Felipe Rodríguez. Sí. Y La Última Copa, tú le preguntas a cualquier persona, es un bolero. Sí. ¿Verdad? Ok, claro. mira. ¿No Sí, lo otro es? ejemplo. No lo es. Otro ejemplo. Davilita cantando Nieblas de Riachuelo, que eso es un clásico en Puerto Rico. Otro ejemplo, Carmen Delia Di Piní cantando Besos de Fuego, otro bolero.
Con esos tres es suficiente. Los tres ejemplos que te pongo, La Última Copa, Niebla de Riachuelo y Besos de Fuego, los tres son tangos. Pero tangos viejos. O sea, Gardel muere 24 de junio del 35. Muere Gardel en Colombia. Y ya él había grabado La Última Copa mucho antes. O sea que si Felipe lo graba en el 52, esto es un tango famosísimo. Ahora, el que no tenga la cultura musical, el conocimiento, el que no haya buceado en esto, puede apostar peso a Moriqueta a que La Última Copa es un bolero, pero no lo es. Eso es un como tango. como alguien que oye algún tema de salsa romántica, Ya está. que originalmente había sido una balada, pero nunca oyó la balada, pues dice, pues ese tema es salsa. Claro, Frankie Ruiz. Aquí Los Ruiz, Rudos, Eddie Santiago. Eddie Santiago. En esa época lo hicieron mucho. Exactamente. Ahora que recientemente hay como un renacer con Frankie Ruiz, con esto, Tú con él, también eso son baladas, ¿verdad? O Frankie Ruiz cantando La Rueda. Sí. La Rueda, que es un éxito tremendo. Son una ranchera original de Víctor Manuel Mato, el arreglo de Frankie Ruiz, por cierto. De esa también hay varias Sí, salsas. maravilloso Sí, el sí. arreglo de Frankie Ruiz hecho por Máximo Torres, ¿verdad? Sí. O sea, lo que te digo es que en el caso de Tristezas no es un bolero, no fue concebido, su concepción original no fue bolero, pero sí ha sido cantado e interpretado como bolero, al igual que las canciones de Cindo Garay y al igual que otros repertorios. Y eso no lo hace bolero. Es una manera bien fácil de explicarlo ya ahora. Lo que no es fácil de entender es cómo ese error se ha convertido en una verdad. Ah, bueno, pero eso es otro tema. Ahora, ¿qué tú crees si escuchamos un breve Yo clip propongo de escuchar, Tristeza? vamos a escuchar a Almenares cantando Sí. Tristeza y ya queda claro el caso Sí. con la evidencia que tenemos. Ya queda Más claro. fácil Sí, entenderlo claro que sí. escuchándolo que hablándolo. Sí. Así que vamos a escuchar brevemente, producción, si nos puede colocar un clip de Tristezas de Almenares. Pero entonces ya escuchamos ese tema, ya aclaramos, ¿verdad? Que eso, aunque mucha gente lo ha cantado como bolero, no es un bolero y en este clip que escuchamos no lo tocan como bolero. ¿Quién compuso entonces el primer bolero? Esa pregunta no tiene respuesta. Esa pregunta no tiene respuesta. Si trazas desde la supuesta fecha del 1883 hasta cuándo, en el primer momento que aparece un bolero, hay que dejar bien claro que del 1900 al 1910 no existe ningún bolero. Del 1910 al 20 tampoco. Del 20 al 30, ahí es que vamos. Del 20 al 25 hay un dato que fue la primera sospecha que yo tuve cuando comencé a investigar esto con profundidad, es que Rafael Hernández, nuestro jibarito, estuvo viviendo en Cuba del 1920 al 1925. Y Rafael Hernández también, en cierta manera, fue un gran musicólogo, también un gran investigador. Sin Compuso duda. mucha obra inspirada, al igual que hizo Gocha, al igual que han hecho muchos compositores a través de la historia, en la música que escuchaba en su entorno en los 5 años que vivió en Cuba. Rafael Hernández no compuso ningún bolero en Cuba. Ninguno, del 20 al 25. ¿Por qué? Porque no existía. No existía. Muchos musicólogos cubanos, y sobre todo una fuente mía cubana que yo encuentro que es la más importante y cual tuve la bendición de estar cerca de él, de beber de ese manantial, fue el gran maestro César Portillo de la Luz. Aquí con tantas conversaciones en su casa. Yo he dicho, el tema de Tristeza, yo lo hablé con César Portillo de la Luz y él me daba total la razón. Él estaba totalmente de acuerdo de que no era un bolero. Pero con César también hablábamos de dónde se ubicaba el primer bolero. En el caso de Aquellos Ojos Verdes, 1929, Aquellos Ojos Verdes fue estrenado por María Cervantes. María Cervantes, la gran virtuosa pianista, hija de Ignacio Cervantes, a quien Noro Morales le dedica la guaracha María Cervantes. Hace el estreno de Aquellos Ojos Verdes, pero la primera grabación fue un año después, en el 30, por Ernesto Lecuona. Lo único que yo invito a cualquiera a que escuche la primera grabación de 1930 de Lecuona, y no es un bolero. Entonces, hay que ubicar el bolero realmente como un fenómeno de los años 30. Agustín Lara comienza a componer boleros en los 30. En Yucatán se ha afirmado que hay boleros anteriores a principios del 20. Hay uno que se llama Madrigal del 18. Lo bueno es que tenemos grabaciones originales, los escuchas y no. María Joaquina de la Portilla Torres, María Greber, Júrame, todo lo que compone a principios del 20 no son boleros, son canciones de arte francesa con un aire de habanera. Que luego fueron cantadas en bolero, sí.
Pero el primer ejemplo que hasta ahora, en partitura, que yo encuentro el término bolero en un manuscrito, Rafael Hernández, en el año 1927 y 1928. Pues, José, ahora que mencionas a Rafael Hernández, vamos a hacer una pausa porque cuando regresemos vamos a hablar sobre el bolero puertorriqueño. ¿Cómo no? Conversando con el doctor José Antonio López sobre música. José, ¿de qué se trata? ¿Hay una identidad del bolero puertorriqueño? ¿Y por qué el bolero puertorriqueño hace cosas que trabaja temas que los boleros en otros países no trabajan? Sí. Como temas patrióticos o temas de Qué buena ensalzando pregunta. al Vale. país. Mira, en la estructura composicional, cómo está hecho, no hay ninguna diferencia. Lo que sí hay diferencia es en su contenido textual, del texto. Puerto Rico es el único país de América Latina que ha utilizado, debo decir, el género del bolero, no para hablar del principio de una relación, del final de una relación, o para hablar de la coincidencia feliz de la pareja, no. Es para hablarle a Puerto Rico. Dame ejemplos. Para decir, estoy enamorado de ti, Puerto Rico, estoy orgulloso de ti, Puerto Rico, a tempo de bolero. El más exitoso al día reciente, Preciosa, de Rafael Hernández. Bolero. Bolero que nosotros utilizamos los puertorriqueños para eventos deportivos. La ponemos la música o lo cantamos para el momento de mayor emoción deportiva. Sí. Eso lo podemos ver desde cuando Coulson ganó y corrió en los centroamericanos en el 2010 o la reciente Clásico Mundial de Béisbol. Yo estaba allí. El estadio completo cantando Preciosa en bolero. Sí. Te puedo poner ejemplos de Soñando con Puerto Rico. En caso de Mi Viejo San Juan, un nacionalismo precioso, hermoso, Bello Amanecer de Tito Enrique, cuando hizo un derroche de un concierto de luz y poesía, ¿verdad? O sea que yo te diría que tenemos eso, y eso se debe, ahí vamos a entrar en un tema político, el cual no quisiera entrar para no desviarme, pero es esa necesidad de reafirmación nacional por toda la condición colonial que vive el puertorriqueño y que ha vivido el puertorriqueño. Sí, y como dijiste, no vamos a seguir, pero Sí. eso no ocurre solo en el bolero, en la salsa también ocurre. En la en salsa, plena, el repertorio enorme de contenido se utiliza de reafirmación nacional. Más Sí, que sí. en otros. Entonces el bolero, tú dijiste que es como el sueño de Bolívar. Claro, O sea, eso sí, es como sí, una sí. reafirmación de identidad nacional, ¿verdad? Pero vamos a pasar ahora a otro género que también es compartido por muchos hermanos caribeños y aquí es muy popular, que es la bachata. ¿Dónde nació la bachata? Mira. Eso he escuchado recientemente en las redes muchos debates sobre eso. ¿Dónde nació? Te voy a contestar, pero si me permite a la directora nos pudiera poner un poco, quiero que escuchen a Rafael Hernández, interpretado por los Panchos, con Johnny Albino en la primera voz, en el año 1963. Escuchemos 5 compases nada más, y luego te contesto. Ahora seremos felices. Ahora seremos felices. Yo tengo ya la casita que tanto te prometí, tan llena de margaritas para ti, para ti. Bueno, pues yo creo que escuchamos ese tema. Ahora José nos va a explicar por qué es que nos pidió escucharlo. Ahora seremos felices, que acabamos de escuchar un bolero rítmico, 4x4, a una velocidad rápida. Yo pongo esto en mis cursos en la universidad y los estudiantes me dicen, profesor, eso es bachata.
Eso es bachata. Y no, es un bolero. ¿Qué sucede? Que nos enteramos los puertorriqueños, realmente recientes, cuando nuestros queridos hermanos dominicanos son los que nos dicen, nos informan, oye, la bachata nació en Puerto Rico. La bachata nació con José Antonio Salamán y con Odilio González, el jibarito de Lares, específicamente con una canción, bolero rítmico que se llama Celo sin motivo. Pero ¿podemos escucharla? Sí, entonces, ¿qué sucede? Celo sin motivo, bolero rítmico, Yo Motoro en el 4, fue furor y ellos lo atribuyen como si fuera esa la raíz, la fuente del género de la bachata. Pero fíjate, No, Odilio González, él mismo dice que eso no es bachata. claro, porque cuando él lo está haciendo como un bolero. Exacto. ¿Verdad? Pero a ellos les suena como bachata o le ponen la etiqueta de bachata posteriormente. Vamos a escucharlo. Escuchar a Odilio González, Celo sin motivo. Tú me celas sin razón, porque no me has comprendido y tampoco tú has sentido las penas del corazón. Ahora, en todo este debate que uno puede pensar que realmente no tiene ningún sentido, pero este debate de dónde sale la primera bachata, yo también he escuchado y he leído de que la primera bachata es Borracho de Amor de José Manuel Calderón, Sí. hermano dominicano. En el debate se dice que Borracho de Amor fue en el año 1962, un año antes Correcto. de Celo sin motivo. De hecho, la versión que escuchamos de Ahora Seremos Felices de Rafael Hernández, de Johnny Albino con los Panchos, fue también en el 63. Se atribuye que esta fue un año antes, Borracho de Amor. Lo que sucede es que Borracho de Amor es un vals y está escrito en 3x4 con acento en 1. O sea, que no tiene nada que ver con la bachata. O sea, que ahí el que afirma eso está cruzando una línea peligrosa, porque tú puedes ser historiador, tú puedes ser investigador histórico, pero en el caso de la musicología, suave, hay que tener mucho cuidado, porque a diferencia de otras áreas de la historia, llega un punto en que sí necesitas ser músico para llegar a conclusiones. Claro. ¿Verdad? Claro. Como yo te decía, no es lo mismo ser historiador de Roma, especialista en Roma antigua, no tiene que ser romano para eso. Pero ya entrar en unas argumentaciones específicas sobre la música sí es necesario que lo sea. Y en ese caso, Borracho de Amor no está en 4x4, es un vals, o sea, que queda descartado como una primera fuente de origen que sea el origen de la bachata. ¿Qué tú crees si oímos un breve clip de Borracho adelante. de Amor para que Sí, entiendan lo que escuchemos. quieres Sí. decir? Esta noche yo he venido a turbar tu dulce paz, porque lo que yo he sentido por ti no he podido sentirlo jamás. Pero entonces, si vemos quizás los primeros antecedentes de la bachata puede ser de Los Panchos o puede ser de Odilio González, ¿se puede decir entonces que la bachata es puertorriqueña? No, la bachata es dominicana. La bachata es dominicana. Si fuera cierto, ¿verdad? Que ese certificado de nacimiento viene siendo Odilio González, sería, esto te lo digo en forma de chiste, es como decir entonces que Luis Miguel es puertorriqueño. Sí, hay quien le No, encanta Luis decir Miguel es eso. mexicano, habla como mexicano, su idiosincrasia, su gusto, Seguro. su forma de ser, su vida, el perfil de su personalidad es mexicana 100%. Por supuesto. ¿Verdad? O sea, no es puertorriqueño, ¿entiendes? Entonces, que no. Si fuera, además la cultura es para usarse, ¿verdad? Y se dan intercambios culturales todo el tiempo. O sea que, no, la bachata es dominicana. Y te estoy diciendo, asumiendo que se corrobore, que sea la inspiración, la raíz, todo fue aquí. No, es de los hermanos dominicanos, no de nosotros. Pues hay otro tema, hay otro género musical que también padece de este tipo de debates, de quién lo inventó, dónde fue, y es la salsa, ¿verdad? Cuando hablamos de antecedentes musicales, de todo este tipo de cosas, en la salsa hay muchos debates de dónde fue, quién fue que se lo inventó. ¿Dónde es que encontramos las primeras manifestaciones de este género musical? Mira, si estuviéramos en una corte, en un tribunal, y yo soy el abogado de defensa, el caso lo mato rápido, con el origen de la salsa. Yo le digo, señor juez, escuche esto. 1957, Arsenio Rodríguez, cubano, composición cubana de un cubano, 1957, fuego en el 23.
la versión original. Escucha eso. O sea que la versión original no es de la Sonora Ponceña. No, la Sonora es del 69. Una versión maravillosa. Lo que hizo Papo Lucca es como Julio César en Roma. Lo cogió en ladrillo y lo entregó en mármol. No, Papo Lucca todo lo que cogió, lo que hizo fue una maravilla. Ahora, escucha en el 1957 a Arsenio Rodríguez. Eso es salsa. Pero ponle eso a cualquier bailador de salsa profesional y te lo baila en salsa. 1957. Cuba, cubana. La primera raíz que yo te encuentro, la cuna donde nació. Ahora, 1957, ese mismo año, Bobby Capó compone una canción que fue grabada en el año 1958. El Negro Bembón. Salsa también. Pero estamos hablando de meses. Vamos a escuchar primero Fuego en el 23. Vamos, la del Senio. Para después Seguro. entrar con el Negro Bembón. Hay fuego en el 23, en el 23. Pero el Fuego en el 23 es el único tema No. cubano de esa época que podemos decir que tú le llamarías salsa. Yo lo pongo porque tú lo escuchas y evidentemente es una salsa. Sí. ¿Verdad? Pero si buceamos un poco más, hay muchos más ejemplos. Conjunto Casino también. Tiene ejemplos de sancocho y huesito, es salsa también. Incluso si nos ponemos a bucear más todavía, yo sé que en Puerto Rico podemos encontrar otros ejemplos, ¿verdad? Con el gran movimiento de las grandes orquestas de la época. Yo sé que Pepito Torres y la Siboney tiene otra pieza también de salsa que se llama El Merenguito. Tú lo escuchas, el mambo central, eso es salsa pura también. Pero vamos a centrarnos, vamos a poner un punto de partida ahí. Con los cubanos, no estoy hablándote de cuántos son los géneros, que todos los géneros, que si son el changüí, etcétera. No, estamos hablando de que salsa, para el bailador, que tú la pones y dices, esto es salsa. Vamos a empezar por Arsenio Rodríguez en el Fuego en el 23 y en el 1958. Cuestión de meses de diferencia, discográficamente hablando. En un catálogo discográfico tan a diferencia bien cercana. Cortijo y su combo, el Negro Bembón, el cualquiera que escuchemos, pero recordando que lo importante aquí realmente, musicológicamente hablando y como músico serio, aquí hay que darle el crédito, es el arreglista. Y el arreglista de esto fue Quito Vélez, el que tiene el concepto de la orquestación del sonido de todo. Así que es el gran arreglista de Cortijo y luego el gran arreglista del Gran Combo cuando se crea el Gran Combo en el 62. Así que vamos a escuchar el Gran Combo para que veamos en una... A Cortijo. A Cortijo, debo decir, de Cortijo, el Negro Bembón. El Negro Bembón, el que fue de la película Maruja. Maruja, que salió en el 59, un año después. Cortijo cantando, Cortijo, la orquesta de Mael. Cortijo y Ismael Rivera cantando. Sí. Producción, por favor. El guardia escondió la bemba y le dijo: ay Dios, para matar al bembón, huye, que huye Juanzón. Mira que por allá viene Panchón. Yo te juro por Dios que viene tumbando bemba. Ay Dios, se la tumba el negrito bembón. Bembón por el negrito bembón. Bembón por el negrito bembón. O sea que podemos hablar de música salsa antes de que se le pusiera la etiqueta de salsa. Claro, ahí entonces, yo digo, ¿cómo es posible que a todos los estudiosos de la salsa no se den cuenta de esto? De que desde que bien temprano, 1957, ¿cómo es posible que se esté hablando, te lo digo como curiosidad, cómo es posible de que se esté hablando o se afirme que la salsa nació en Nueva York? Sí, cuando alguien le llamó salsa. Bueno, no, se generaliza. Si la salsa nació en Nueva York con Fania, he visto películas, he visto afirmaciones, que hay gente que le ha puesto hasta un día específico, que fue el famoso concierto del Chita, El Chita Club. en el 71. Bueno, es el día que nació la salsa o la noche que nació la salsa. Si te estoy dando ejemplos del 57, del 58 en Cuba y en Puerto Rico, hay que tener muchísimo cuidado con todas las demás especulaciones, porque este es el caso de lo que te comentaba, la analogía de una persona que nació un año, pero lo inscribieron 15 años después. Sí, sí. Y en el certificado de nacimiento aparece que nació este año, pero todo el mundo sabe que cuando lo escribieron, eso pasaba mucho antes, ¿verdad? Ya tenía 15 años cuando lo inscribieron. Entonces tienes una cantidad de personas que dice que la edad que tiene es la edad que dice el certificado, Sí. cuando lo cierto es la edad biológica que tiene de cuando nació.
Y eso sucede con la salsa. Realmente yo encuentro un debate que no es tan importante. Cuando nació el término S-A-L-S-A, la palabra S-A-L-S-A, salsa. Sí. Eso no es tan importante, eso es como secundario en la investigación, sino cuando aparece el género. Pero luego, después de ahí, tú tienes ejemplos bien contundentes de puertorriqueños. Tú tienes a Tito Rodríguez cantando Mango del Monte, que es un arreglo de Tito Puente. Eso es salsa pura. Tienes a Joe Cuba a principio también, en los 60, Charlie Palmieri haciendo cosas salsa pura, mucho antes. De hecho, el Agúzate y el Sonido Bestial es antes del Chita. Y eso ya es salsa establecida. ¿Y por qué tantos entonces músicos salseros puertorriqueños afirman categóricamente la salsa es cubana? ¿Están equivocados? Mira, eso es, sinceramente, eso no debe proceder. Cuando pasen los años, este debate no va a proceder. Tú nunca, Jorge, tú nunca has escuchado que Olga Tañón cante un merengue y que un dominicano diga, estás cantando un merengue, asumiendo un rol como de policía cultural y decir, no, tienes que decir que el merengue es un género dominicano para luego poder cantarlo, ¿verdad? Pero en la salsa se está exigiendo de que se diga que la salsa es cubana y hay un debate cuál es el origen. Jorge, ninguna ópera, a Richard Wagner tú le vas a decir, un italiano, que la ópera es italiana. Ahora, una cosa, está bien, entiendo eso, pero para ser justo, tú coges toda la discografía de la salsa, quítale los músicos cantantes puertorriqueños. ¿Qué te Desaparece. queda? Desaparece el género. Desaparece el género. Cuba, cuna de la salsa, origen de la salsa, no hay duda. ¿Ellos hacen salsa hoy día? No. Lo quiero afirmar de esta manera. Cuba, origen de la salsa, no hay ninguna duda. Puerto Rico, primera potencia mundial de la salsa. Y sobre tu pregunta, al día de hoy, curiosamente el cubano hoy día no hace salsa. Hace un género derivado, una evolución que le llaman timba, que es lo que está más pegado a la juventud y demás. Ellos no hacen la salsa como la hacen los grandes arreglistas de Puerto Rico, o lo puede hacer Willy Rosario, La Sonora, Bobby Valentín, El Combo. Pero hay que dejar eso claro, de que no hay ninguna duda, hasta ahora no hay evidencia ninguna que debilite que la salsa como género es cubana. Pero tampoco hay ninguna duda de que Puerto Rico es la primera potencia mundial de la salsa. Si eliminas imaginariamente a todos los salseros puertorriqueños, todos los arreglistas, compositores de salsa, orquesta, intérpretes solistas, los eliminas un año en un botoncito, que desaparezcan, hay repertorio. Por último, te quiero contar la encuesta que hice en Colombia, Sí. que fue ir a Colombia en un congreso de bailadores y preguntarle a los colombianos, a los bailadores, preguntas así, estaban redactadas, mencióname 5 salseros panameños que no sea Rubén Blades. Sí. Mencióname 5 salseros Colombianos. Así fui pues, venezolano. Que no sea Joe Arroyo. Que no sea Nietzsche. Joe Arroyo o Nietzsche. Ajá. En el caso de Venezuela, mencióname 5 salseros venezolanos que no sea Oscar de León. Y así fui y le dije, O en el caso de República Dominicana, 5 que también, no sean Johnny Pacheco. en el caso de Dominicana, o el Pacheco Canario. y Canario. Y luego, mencióname salseros puertorriqueños. Y la respuesta de ellos, como colombianos, eran todos. Todos, Sí, ¿verdad? una lista larga. Es una lista larguísima, sí. Y sobre todo, los arreglistas puertorriqueños. Recuerda que hay una gran diferencia entre ser un director de orquesta y ser arreglista. ¿Verdad? Se me ocurre pensar el caso que puso ahorita Tommy Olivencia. Es director de orquesta. Pero los arreglos no los hacía Tommy Olivencia. Entonces, el famoso disco con Chamaco Ramírez, Sí. Plantea Bandera, para Plantea uno Bandera. de los mejores discos de la discografía de la salsa. Pues hay que mencionar ahí a Luis Perico Ortiz. Sí. El que tiene el crédito, realmente no es el director el que hace las entradas, el que marca, sino el arreglista puertorriqueño, es un músico de un nivel increíble. Mira, entonces para concluir, o sea, la gente en las redes sociales se pelean y se debaten a veces bien acaloradamente sobre qué país es el dueño de este género. No, esto nació aquí, esto fue aquí. Y algunos se ofenden, que fui yo, que fui acá. Eso realmente, eso aporta algo. Nada. Es una gran confusión, no tiene sentido. Hay una anécdota que quiero para cerrar, que la compartimos, que tuviste la oportunidad de ser profesor invitado en el viaje de estudios a Europa, al cual me honro en dirigir. ¿Y qué pasó cuando estábamos en el crucero en la isla griega? ¿Te acuerdas? Sí, me Había acuerdo. una orquesta de cubanos. Sí, sí. El cubano nos dice, ¿ustedes son de Puerto Rico? Sí. Le quiero cantar una canción cubana para todos ustedes, que la disfruten. Y comenzó y nos dedicó la canción cubana. ¿Cuál era? Una salsa, Idilio, de Titi Amadeo.
Titi Amadeo es uno de los grandes luthieres, constructores de guitarras de Puerto Rico, radicado en Bayamón, Puerto Rico. Una salsa puertorriqueña, una guaracha realmente. Ellos juraban que ese tema era cubano. Y ellos nos las dedicaron porque dice que es la gran... Y de hecho, es la canción ahora mismo que más streaming de salsa está teniendo ahora mismo, Idilio, después de la muerte de Willy Colón. O sea, que hay un intercambio cultural. Ellos lo hicieron inocentemente, Sí, pero claro. él está pensando que eso es de él y No nos está está verdad. dedicando. ¿verdad? Fíjate, y tú lo corregiste con mucho respeto. Claro, sí, lo corregí. Pero, y por un lado, pues uno piensa, uno puede ofenderse, decir, ¿cómo es posible que digas que eso es cubano cuando es puertorriqueño? Pero por otro lado, también uno piensa, eso es halagüeño, porque Claro, eso. es un tema que se han apropiado y ya lo ven como suyo, y ni siquiera se cuestionan, ya ellos están convencidos de que son suyos. Y eso pues quizás es una forma, sin darse cuenta, de decir que al fin y al cabo los caribeños somos todos una cosa. Y hay unas diferencias, por supuesto, no somos idénticos, pero nos parecemos mucho más que lo que nos diferenciamos. Quiero cerrar con algo. Sí, García Márquez dijo algo que lo quiero citar ahora. Que solamente hay una cosa mejor que oír música. Y es hablar de música. muchas gracias, Ocean. Ha sido Gracias a un ti. privilegio Gracias a ti. tenerte aquí este día conversando en Vistazo al Mundo, que hoy ha sido un vistazo al mundo digital. Si te gustó el contenido de este programa, por favor no te olvides de darle like, suscribirte y compartir el contenido para que podamos seguir trabajando para ti.